nosotros tenemos varios ejemplos donde el BID hizo eso, presionó porque temas como el agua sean privatizados, ¿no? Y un caso clarísimo es el caso de Interagua, pero no es el único caso, el caso de Interagua en Guayaquil, que primero en la Constitución ecuatoriana del 98, donde había una mayoría de derecha, una mayoría del Partido Social Cristiano, que es uno de los partidos de más larga trayectoria en el Ecuador, implementan en su artículo 249 que es responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua potable, riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones. Renglón seguido dicen, pero podrán ser efectivamente dados directamente por delegación a empresas mixtas o privadas mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso accionario. Entonces, por un lado dicen es responsabilidad de Estado, al renglón siguiente dicen lo podemos privatizar. Eso se puso en la Constitución del 98 bajo una asamblea netamente de derecha, ¿no verdad? Entonces, a partir de eso, más o menos en el 2000, el BID condiciona un préstamo de 40 millones de dólares a Interagua para la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad más grande del Ecuador, es una ciudad muy comercial, que le daba el dinero siempre y cuando sea concesionada a una empresa privada. Entonces se la concesiona a Interagua, que es una subsidiaria de Bechtel. Ustedes conocen, Bechtel fue expulsada de Bolivia, en un proceso donde era la única empresa que terminó en el proceso, ¿no? Es un proceso cuestionado. Después de alrededor de 5 años, que era la primera revisión, ECAPAC, que es el organismo regulador, que es el organismo público, que obviamente solamente cumple una labor de regulación, multa a Interagua por no cumplir el contrato de concesión, con 5 millones de dólares. Solamente por esto debía haberse terminado el contrato de concesión de Interagua. Sin embargo, Interagua sigue allí y fue muy defendida, y en el proceso siguiente, que es el proceso de la Asamblea Constituyente, incluso el municipio de Guayaquil, liderado por un alcalde de derecha, un alcalde social cristiano, la defiende incluso con fondos públicos. Eso hay que preguntarse por qué la defiende. Aparte de eso, Interagua tiene utilidades. ¿Cómo es posible que tenga utilidades si por otro lado no cumple su contrato de concesión, no cumple el número de conexiones que tiene que hacer? Y Guayaquil obviamente ha mejorado en el servicio, obviamente usa los dineros que recauda y eso lo invierte, pero no pudieron demostrar, al menos en el proceso de la Constituyente, que Interagua ha invertido de fondos propios, ¿no? ¿Para qué necesitamos empresas privadas si finalmente ni siquiera invierten o invierten dineros de préstamos internacionales? En Guayaquil, por ejemplo, en este momento, datos de Interagua, hay 35.000 personas que tienen cortado el agua. Entonces allí no se estaba cumpliendo algo fundamental, que es el derecho humano al agua. Tienen la tubería, pero no tienen agua en sus casas. Y el 30% de la población guayaquileña todavía sigue teniendo agua por tanqueros, ¿no? Entonces, bueno, era difícil que me convenzan que el BID y otros organismos no han presionado, no han buscado privatizar recursos naturales como el caso del agua.